Bueno, pues este fin de semana hubo elecciones en el país, sábado y domingo, solo de un partido político, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y depende qué periódico lean, pues ahí van a ver que las cosas fueron catastróficas, así, pero uff, ¿no? Qué desastre hubo de elecciones, o más mesuradas, digamos que sí se dieron algunos acontecimientos que por supuesto hay que reflexionarlos en todo, la extensión de la palabra, y ahora sí que un poco humorismo en serio, ¿no? Como dirían en la época de Echeverría, más vale que se sobre y no que falte, porque pues obviamente pues no todos tuvimos ahora sí que la mirada en cada uno de los puntos donde se dieron estas votaciones, y si nos atenemos, digamos, por un lado a la que, por ejemplo, informó Reforma en sus primeras planas, sus editoriales, por ejemplo, de Silva Herzog o de la misma Denise Dresser, o lo que se comentó también en el periódico El Universal, pues uno diría, híjole, esta gente de Morena pues, está cañón, ¿no? Bueno, pues Morena realizó asambleas electivas distritales a nivel nacional para pues prácticamente dos cosas, ¿no? Elegir a las y los coordinadores distritales, consejeros estatales y congresistas nacionales. Es decir, es una gran parte de la renovación de la dirigencia, y por otro lado también la afiliación y la reafiliación para integrar un nuevo padrón de militantes. Hay que recordar que el proceso anterior, el que le antecede allá en 2019 de elección de asambleas distritales, pues no resultó muy bien, digamos, por los conflictos internos que hubo en aquel momento. Ahí pues hubo muchos altercados y también hubo muchos recursos de inconformidad promovidos dentro del mismo Morena, que pues tuvo que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que finalmente pues les anuló la elección, lo que dio pie para que pues después la organizara el INE, y es cuando pues ahí está el señor Mario Delgado pues dirigiendo esta organización política, y pues ahí va, ¿no? Y ahora habrá que ver, ya que después, ahora sí que con el día después, es decir, el lunes y en esta semana y en los días próximos, habría que ver pues, cuántas impugnaciones van a haber, o vamos a ver de qué tamaño, digamos, más marihuana en términos de conflictos que se dieron pues, por este proceso. Lo que sí, la votación abarcó 300 asambleas para igual número de distritos electorales del país, lo que denota, por un lado, pues un proceso fuerte de organización, de consolidación institucional de Morena, pues ya cada vez más extendido en todo México, y sí hubo mucha participación, por ahí se habla de entre 2.5 millones de habitantes y un poquito más de 3, ese es el intervalo, habría que ver que ya nos den un poco cifras más concretas, con un intervalo de confianza no tan grande, sino ya más reducido. Y pues sabemos que en este número tan grande de personas que votaron, pues muchas personas ya se afiliaron como militantes, como debió haber sido el caso de Marcelo Ebrard, que pues no era militante y que pues seguramente ya lo es, ¿no? Y esto pues va a engrosar de manera más que importante el padrón de militantes de Morena, al pasar de alrededor pues de 500,000, y si fueron, vamos a suponer que hayan sido 2.5 millones de habitantes y que ellos se hayan afiliado, pues ya estaremos hablando de alrededor de 3 millones de habitantes, lo cual pues sí cambian mucho las cosas en términos de presupuestos y en términos, por supuesto, de estructura de este partido, ¿no? Que pues por una parte está muy bien, pero por otra, y es aquí donde pues, podríamos poner el granito de arena, el granito negro en el arroz, como dicen, no me gusta mucho eso, mejor vamos a ponerlos como abogado del diablo. Habrá también que ver qué tipo de personas se adhirieron a este partido, ¿no? Por ejemplo, pues podríamos preguntarnos si hubo ahí, pues ahora sí que afiliación multitudinaria, no sé si llamarlo así, o por lo menos pues de una cantidad importante de ciertos grupos de interés, tanto internos como externos, ¿no? Así que no necesariamente vayan afines a lo que Morena busca, sino pues habrá algunos que busquen por ahí intereses personales o de grupos. El lado positivo, también habría que decirlo, es que también se da la oportunidad de que a la gente se le abran espacios de participación política y partidaria, y con ello pues cierta posibilidad, no mucha desafortunadamente, o por lo menos esperemos que si funcionan los cuadros de formación política de Morena, pues se abran más este tipo de espacios para que la gente pues tenga más oportunidad de incidir en la política pública, ¿no? Aquí me recuerda con todas sus proporciones guardadas el caso del EZLN, que con sus juntas de buen gobierno, pues da la oportunidad de participar a muchas comunidades en la toma de decisiones
cosa pues que antes no se daba y que tiene sus pros y sus contras, como todo, pero me parece que pues bien vale la pena a veces arriesgarse a los contras y que pues la gente vaya empoderándose más de la formación política y se vaya justamente formando ahí, pues en el frente de batalla de la toma de decisiones que pues, implica estar en cargos de elección popular. Eso siempre y cuando pues funcione, ¿no? También hay que decir que hubo muchas denuncias de prácticas que no son compatibles con los postulados de Morena, como el acarreo de votantes, pues, sí, la compra de votos, la inducción a presionar por determinado candidato, y también pues, nos pasaron muchísimas imágenes que circulan por redes sociales de la violencia en algunas urnas, hasta batazos por ahí, golpes, quema de urnas también, y que pues ha sido un hecho minimizado por la dirigencia actual. Estoy hablando de Mario Delgado, e inclusive también por el propio presidente hoy en la mañana, quien señaló que pues, alrededor de solamente el 3%, 3.4% de las casillas, pues es donde hubo violencia o donde hubo irregularidades, y que estas, pues principalmente se concentraron en algunos estados como Guerrero, Chiapas, Tabasco y Veracruz, aunque ello no quiere decir que pues, no se hayan dado incidentes en otros estados de la República, donde, pues hay que decir también, hubo más de 500 puntos de votación en todo el país. De acuerdo con la editorial de la jornada del día de hoy, que suena interesante, se las voy a leer textualmente, nos dice, un fenómeno reiteradamente señalado fue el de la llegada a las asambleas de grupos organizados, no solo de Morena, sino también de otros partidos. Eso subrayenlo, dice, sobre todo de agrupaciones vinculadas al PRI. Eso en lo que ha sido descrito como un intento de segmentos de la vieja clase política de apoderarse del instituto político al que pertenece el presidente de la República, es decir, de Morena, o cuando menos de encontrar acomodo en un instituto político que desde 2018 ha tenido el mejor desempeño electoral y que ganó 2/3 de las gubernaturas en juego en los comicios locales de 2021 y del presente año. Y luego continúa la editorial más adelante. No es fácil ponderar el contenido real de tales señalamientos porque no es fácil convertir indicios de posibles irregularidades en elementos probatorios inequívocos. Por ello, no será sino hasta la realización del tercer Congreso Nacional Ordinario, previsto para el 17 de septiembre, que podrá verse en qué medida incidieron las prácticas denunciadas en la integración del partido Morena, es decir, del partido Quinta. Pues sí, imagínense si ahí inflaron digamos, el padrón con gente pues, con ideología priista, con ideología periodista, panista, de las que ustedes quieran, pero que se alejan de Morena, en algún momento pues ya van a tener los mismos derechos que una persona, digamos, que se afilió a Morena en algún momento dado y que tiene pues todas las características de tratar pues de ser progresista, de llevar al país hacia una vida mejor, no solo para un grupo, sino para todos. Y a ver si en ese costo, digamos, de tener ahí personas pues que no son muy afines a la ideología que se supone debe tener el Partido Morena, pues a ver si no le causan ruidos más adelante. Y luego dice, o continúa el editorial, dice, y sin quitar el dedo al renglón en que deben establecerse mecanismos que aseguren que Morena no se perdice ni se perenice con el arribo de grupos y personas que nos han gobernado y secado durante décadas, sin que yo quiera decir para nada que pues nosotros debamos estar, digamos, en una actitud de que Morena pues tenga que ser un partido sectario, un partido excluyente, ni mucho menos, sino que pues sí, se vale la pluralidad, se vale la crítica, pero en algún momento pues aguas, ¿no? Porque habría que tener, me parece, un filtro ahí, pues ahora sí que para cierto espectro, y que pues si bien es cierto que añadimos este tipo de comentarios a la editorial de la jornada, también es cierto que hay que reconocer que, bueno, pues no todos los partidos políticos hacen este tipo, pues, de aperturas, ¿no? ¿O será que recordamos alguno que se haya hecho, por ejemplo, por el PRI, por el PAN, por el Movimiento Ciudadano, por el mismo PT o por algún otro? Pues no, ojalá que esto sea también un cambio de rumbo, pero insistimos, siempre cuidando las formas y siempre cuidando de evitar en la mayor medida de lo posible, nunca va a ser, ahora sí que garantizar que no lo haya, pero sí controlar este tipo de cosas que desvirtúen pues, este tipo de movimientos, ¿no? Por eso, y eso no me dejará mentir, aquí hemos criticado que algunos
eh, candidatos a ciertos puestos de elección popular, gobernadores, presidentes municipales, regidores, etcétera, que han venido de otros partidos, han chapulineado solamente en términos, ahora sí que, pues, de ver que lo que no pudieron obtener en otros partidos, pues ahora sí lo puedan obtener aquí en Morena. Lo que sí hay que decir que la lucha por el poder continúa, no ha terminado, está en pleno apogeo con miras al 2023 y 2024. Me estoy refiriendo a la lucha de poder en Morena, en este momento, porque ya sabemos que, si bien es cierto que lo tenemos a nivel de todo el país, también los hay en otros partidos, pero en este caso estamos hablando de Morena, y hay que decir que a su interior, por ejemplo, pues están los precandidatos a la presidencia, está Sheinbaum, está Marcelo Ebrard, está el secretario de Gobernación, por supuesto, ahí está también Monreal, que no participó en la votación, porque pues, en algún momento dijo alguna de las cosas que yo estaba mencionando, se refirió, pero por otro lado, pues se fotografía con Silvano Aureoles, ¿no? Y también, pues, recordemos que no solo está en juego la presidencia de la República en 2024, sino vienen las gubernaturas en 2023 del Estado de México y Coahuila, y bueno, y toda la gran rebanada del pastel que significa 2024, pues con senadores, diputados, alcaldías, bueno, muchísimos puestos de elección popular, que ya sabemos que cada que hay elecciones presidenciales, y así lo va a ser continuamente, nos van a decir, y con razón, que pues siempre son las elecciones más grandes en todo el país por la cantidad de puestos y por la cantidad de electores que están votando pues en cada uno de estos procesos electorales. Y pues lo que incide sobre Morena, pues están los partidos de oposición y los poderes fácticos del país. Hay otra editorial que me llamó la atención, que es la de publica Julio Hernández justamente el día de hoy, que también pone un llamado de atención. No quisiera yo verlo desde un punto de vista catastrofista, ni mucho menos, porque les decía, ¿no? O hay miradas que lo ven, pues que todo fue un desastre, o hay miradas también que la ven desde un punto de vista que, pues aquí de más de 500 urnas, solamente en 19 pues hubo problemas, pues puede considerarse como un éxito. Pero hay que ver independientemente, o además de que hubo ciertos problemas en el proceso de votación, las cosas que están por ahí abajo. Nos dice Julio Hernández el día de hoy. Con la vista puesta en 2024, el partido en el poder decidió entregar buena parte del control de sus estructuras regionales a grupos de poder tradicional que convirtieron las convenciones distritales de sábado y domingo en espectáculo confirmatorio de que el partido Morena, como esperanza de regeneración nacional, ha sido inoculado en sentido involutivo por fuerzas a las que decidía combatir en aras de una aparatosa movilización y afiliación. Y dice Julio Hernández, mucho al estilo del periodo clásico del peor teísmo, que debería revisarse con genuino sentido crítico y correctivo. Nos dice Julio Hernández, lo sucedido no es un accidente ni debe ser adjudicado a la siempre oportuna retórica de los infiltrados o los provocadores, que seguramente hubo, pero no de manera determinante ni impropia, pues estas convenciones distritales fueron predeterminadas por la voluntaria apertura de puertas a quien quisiera, con solo expresar a último minuto el deseo de asumirse como morenista. Dice, un regalo a caciques y manipuladores para ejercer acarreo, compra de voto, pases de lista, tacos de boletas y demás tecnología aplicable. Nos dice Julio, en propósito deliberativo ni analítico, mero ejercicio oficial ni medidas básicas de seguridad electoral y con la previamente muy denunciada recurrencia a los vicios clásicos del prismo reinjertado, el periodismo subsistente, y cita a Miguel Barbosa, que es el gobernador de Puebla, dice un ejemplo sin pierde, y el Partido Verde osmótico, por ejemplo, señala a San Luis Potosí, que se metamorfoseó y engulló a Morena, lo pone como ejemplos de los que pudieron estar aprovechando esta coyuntura que tuvieron precisamente en estas elecciones, y después se va sobre Mario Delgado diciendo que Mario Delgado llevó en estos días a escala nacional y multitudinaria la tendencia que como operador ha mantenido durante su indefendible gestión, a la que llegó de manera ilegítima por decisión judicial y no de las bases. La entrega de candidaturas y cargos directivos, en muchos casos, a nuevos aliados chapulines, definibles por poderío económico, capacidad de movilización y oportunista y contradictoria decisión de volverse progresistas u obradoristas. El corporativismo asistencial, la bienvenida a la escandalosa movilización incentivada,
deberían mover a crítica seria a los genuinos seguidores de Morena, la llamada 4T. No son prendas a la izquierda auténtica las exhibidas en los lugares donde hubo desfile de harapos ideológicos. Las plazas llenas y las largas filas de votantes no corresponden en su totalidad a una evolución natural de la voluntad participativa, sino a un banderazo de salida a los inversionistas expertos en esas prácticas efectistas. Y termina diciendo, en términos cuantitativos, Morena se cargó ayer de afiliados y su padrón y operadores constituyen una advertencia clara a los opositores de que 2024 tendrá una importante fuerza movilizada. Ello a cambio de comprometer la estructuración de sus directivas distritales, municipales, estatales y parte de la nacional, y ignorar la asignación futura de candidaturas a integrar el Poder Nacional. Cuando se refiere a ignorar la asignación futura de candidaturas a integrar el Poder Nacional, se refiere a dar en cambio, ¿no? Dejar como una especie de prenda para obtener algo. Pero dice, los distritos electorales son el primer escalón de la nueva conformación directiva morenista que pesará con todos sus compromisos e intereses grupales a la hora de postular a aspirantes a cargos de elección, con lo cual la construcción del poder a partir del 2024 estará condicionada por factores ahora aceptados y validados. Ya en el transcurso del día de hoy, ya el Fisgón por ahí, que es el que se encarga de la formación de cuadros políticos de Morena, y también el mismo Mario Delgado, pues han estado dando entrevistas y por ahí, en el caso de Mario Delgado, firmó por ahí un video diciendo pues que esto lo van a tratar de controlar, que por ejemplo si se comprueba que alguien estuvo ahí, pues ahora sí que comprando votos, ¿no? Presionando el voto, que esos no se les va a dejar postularse, que si están acusados de tal cosa tampoco, en fin, serían las personas que tienen, digamos, pues predilección por Morena, sería bueno que vieran las partes que, pues por un lado, ponen, digamos, el riesgo que puede haber ocurrido a partir de las votaciones de ayer, y por otro lado también, pues sería bueno que se vieran los argumentos que se están dando desde la parte de Morena, pues para tratar de decir que no hay cuidado con este tipo de cosas, que los van a cuidar. Ojalá que por el bien del país así sea, que se haga un ejercicio de reflexión del proceso y que los resultados de este fin de semana pues lleven, por un lado, a no menospreciar los incidentes que hubo, pero tampoco pues a hacerlos superlativos, ¿no? Pues ahora sí que hacerlos así, la gran bomba donde pues solamente se fijen las baterías ahí y no se fijen otras cuestiones que pues muy probablemente resultaron benéficas de las elecciones de ayer, como les decía, el hecho de aperturar la votación popular, ¿no? También ojalá se adecúen las medidas para eliminar cualquier tipo de trampa en este tipo de procesos y que haya claridad de miras tanto en lo que resta de esta administración como en la que viene a partir de 2024, en donde ya no va a estar el presidente López Obrador. Bueno, si él cumple lo que ha estado diciendo, que se va a su rancho allá en Tapachula, que se llama La Chingada, donde se va a dedicar a leer y que no va a contestar cuestiones de política ni mucho menos, pues habría que fortalecer esta parte, porque pues en la figura de López Obrador, el partido Morena me parece ser que le falta mucho consolidar su estructura interna, tanto hacia adentro como hacia afuera del propio instituto político. ¿No les parece?